to be able to greet you and say hi. Quisiera que este mensaje que voy a compartir hoy, That the message that we share today, tú lo puedas, ¿cómo se dice? Replicar, share con alguien más, that you can compartirlo, that you can share it with others, porque esta es una palabra que me llegó hace años, because it's a word that I received years back cuando Dios comenzaba a tratar conmigo de una manera muy especial. when God began to work with me in a very special way. Y me recuerdo que me decía el Señor que las iglesias son fotocopia de otras iglesias I remember the Lord had told me that many churches today are simply photocopies of other churches, y todos hacen lo que hacen en su iglesia and everyone does whatever they do in church, y a veces los pastores andan tan ocupados en su agenda and sometimes the pastors are y so con full on tantos their agenda compromisos with so many commitments que no tienen tiempo para escuchar. that they don't even have time to listen to the Lord. Me dio mucha tristeza. And it gave me a lot of sadness. Y el Señor me dijo, quiero que te apartes y que me dediques tiempo. And the Lord told me, I want you to take some time and dedicate time to Para me. ese tiempo habíamos cerrado el negocio, At that point, we had closed the church. la iglesia estaba pasando por una We transición. closed the business. No, sí. La iglesia estaba pasando por una transición, The church was going through a transition. se comenzaron a manifestar el poder de Dios, las liberaciones, We began to see the manifestations of God's power, the deliverance. y mucha gente se fue de la iglesia. We lost a lot of people in the church at that time. Pero el Señor seguía hablando conmigo But God continued to speak to me. y me dijo, el trabajo que ustedes hacen And He told me the work that you guys do, no lo están haciendo de una manera correcta. you're not doing it correctly. Y cuando yo recibí esta palabra, When I received that word, recuerdo que fui a Houston I went to Houston con el grupo de personas que teníamos en esa época. with the group that we had from the people here in the Yo no church. sé quién se recuerda que fuimos, que estaba en esa época con nosotros. I don't know those who remember that were Sé here que with us at that Fernando time. estaba, mi esposa. And Fernando was here. Fuimos a un my wife. restaurante colombiano a comer. We went to a Colombian restaurant to eat. Y al salir, And in leaving that place, el Señor me inquieta que vaya a la iglesia de un amigo que era colombiano, que es colombiano. the Lord, put an unction in me to go talk to a friend who was Colombian, Es un hombre de Dios que hizo gran obra, a mucho man trabajo. of God who did a lot of great work for him. Su nombre es Carlos Jiménez. His name is Carlos Jimenez. Muchos lo conocen, viajó a muchos países. Many know that name because he traveled to many countries. Y el Señor me dijo que fuera a la iglesia de él. And the Lord, he told me, go to his church. Bueno, fuimos a su iglesia. We went to his church. Éramos como unos 15. There were like 15 of us, I think. Cuando llego a la iglesia, When I get to the church, pues él se asustó de ver un grupo tan grande entrar a su iglesia. he got kind of scared to see a big group just kind of walk in, people he didn't know. Y yo lo veo que se está rascando la cabeza. And I see him kind of like scratching his head. Era muy alto él, He's a very tall person, okay? de Barranquilla. From Barranquilla, Colombia. Oh, y entonces, pues éramos muy amigos. So we were friends, right? Y dice, yo no sé si debo poner a Pedro a predicar. And he said, I don't know if I should ask Brother Pedro to preach here at the front. Y caminaba para allá y caminaba. Yo me hacía raro por este hombre que tiene. I said, what is going on? Why is this guy just like pacing back and forth? Y luego dice, bueno, si encuentro la palabra invitado o convidado en la Biblia, yo lo pongo a predicar. And I said, he said, well, if I find the word invited or convoked, I'll put him up here to preach. If I look at that, if I see that in the Bible. Y entonces abre la Biblia y encuentra la palabra invitado. And he goes into his Bible and he Y va finds the word a invited. otro versículo y encuentra convidado. And the other one is, invited. Se acerca donde estoy. He ¿Tú comes tienes up. algo que decir? He comes up to me. He's like, "Do you have Porque something era to así say?" fuerte de hablar. He was a very direct individual. ¿Tienes algo que compartir? Do you have something to share? Le dije, sí. I said, well, yeah, of course. Me dice, pues bueno, I pasa, said, come, let's go. predica. Preach. Cuando yo predico esta palabra, When I preach this word at his church, no la tenía así como la tengo hoy. I didn't have it fully developed like you're going to see here. Termino de predicar. I conclude Me preaching. dice, ¿de dónde sacaste esta palabra? And he's like, where did you get that word, man? Pedro, yo soy evangelista. Pedro, I'm an evangelist. He visitado muchos países del mundo. I've traveled all over the world. Grandes cruzadas, Massive crusades, grandes eventos. big events. Pero me reventaste con esta palabra. But it just, that word astounded me. ¿De dónde sacaste esta profundidad? Where'd you get that? Y aquí yo entendí And here, that's when I understood que cuando Dios habla, that when God speaks to you, nadie puede refutar. no one can refute it. Ni el conocimiento humano lo puede descifrar.
And not even human understanding can really Entonces, decipher it. la pregunta que viene es, ¿cómo yo recibo esta palabra? So the word I had then was, how do I receive this word? Yo comencé en una búsqueda intensa en el año 96 I began to seek the Lord very intensely in the year like 96. y por ahí en el año 98, 99, And around 98 or 99, cuando Dios me pide que le entregue la iglesia, God asked me to give the church up, que le entregue la familia give him my family, y que me aparte, que me entregue el negocio. and to give him the business. Yo cerré el negocio I closed the business. por varios años, For cerramos el many negocio, years, I closed it. y me dediqué a buscar al Señor. And I dedicated myself to just seeking out the Lord. Y el Señor me comienza a mostrar The Lord began to show me acerca de esta palabra que les voy a compartir, in regards to this word that I'm going to share with you today, de cómo el trabajo que estamos haciendo dentro de la iglesia that how the work that we're doing within the no ha church, sido un trabajo correcto. that we haven't done a good Lo job. hemos hecho de una manera equivocada. We've kind of made a mistake in the way we've done it. Y me fue llevando días tras días, meses tras meses. And it took me day by day, month by Yo month. pienso que tardé más de un año I think I was there for more than a year, recibiendo esta palabra. hearing this word. Hubieron momentos en que yo me decía él There were moments there in which he would tell me. que entraba a dormir I would come into y sleep me iba I would en el leave. espíritu in the spirit, y me entregaba tierra, and he would give me like dirt, land, me daba el terreno territory. y me decía, tienes que cortar todos los árboles, toda la maleza, And he's like, you have to like clear the land limpiarlo totalmente y amontonarlo todo en un lugar. and put everything in one place. Y luego me decía Then he would tell me, que tenía que ir y yo lo hacía, yo estaba trabajando todos los días, yo lo hacía físicamente. and I was doing it like physically, like I was really Y yo doing miraba el this. terreno largo y grande. And I saw the land, the property was Porque- big, La siguiente noche yo regresaba al mismo lugar because I would come back the next night and continue y the work. seguía haciendo el trabajo. And I continued doing that work. Así que yo todas esas noches estuve haciendo el trabajo. So every night I was doing that. Y luego me miré ese terreno tan grande, And then I saw myself in this territory. pero me dijo, ese está lleno de raíces And he said, there's a lot of roots there that you got to get into. y tienes que comenzar a arrancar las raíces. And he's like, you have to pull the roots of those different Y things. cada noche yo iba y comenzaba a arrancar y a desarraigar, a arrancar todas esas raíces de la tierra. And so every night I would go in and start cutting the roots and getting things out from the very Y end. todo lo amontonaba en un lugar. And I would put it all in one place. Y cuando tenía esos montones grandes, And then when I had it all bunched up in these ya big habían areas, pasado meses months had de todo el passed, trabajo que hacía, all the work that I've been doing, de repente bajaba el fuego del cielo and I would see a fire descend from heaven, y destruía toda esa maleza. and it burned all of that. Y lo miraba que ya el terreno estaba listo, la tierra estaba quebrada And I saw that the land was ready, y it que was fertile, estaba húmeda. and that it was humid. Entonces ahí el Señor me comenzó a decir, ahora es tiempo de plantar la semilla. That's when I realized the Lord told me it's time to sow the seed. Y entonces yo regresé y ya yo en mi niñez, en mi adolescencia, In my adolescence, nosotros teníamos fincas we had like a ranch that we had, y sembrábamos mucho maíz. and we planted a lot of corn back then. Y entonces yo aprendí a hacer todo el trabajo. So I learned how to do all Yo that. aprendí a cómo desarraizar, I learned how to Cómo plow, quebrar la to build, tierra. to break up the land, cómo hacer ese trabajo. to do all of that work. Para mí no era algo nuevo. It wasn't something that was new for me. Se le ponía algo al maíz para que la hormiga no se lo comiera. You would treat the corn so that the Yeah. ant wouldn't eat it. La tierra tenía que estar húmeda en orden para que ese maíz se pudriera y Yeah. naciera la It semilla. had to be humid, and to let those things to grow. Y luego comencé a plantar y a plantar y a plantar y a plantar. And so I began to plant, Pero por plant, cantidad. but many. Y luego miré que ya la cosecha estaba creciendo. And then I saw that the harvest was ready, growing. Y luego todo el tiempo esos sueños vinieron con el maíz. And each one of those dreams was coming with corn. Y un día estoy en un lugar, en una conferencia, And one day I'm there in a conference, y le digo, anoche soñé una planta de maíz
And so I said, I dreamed this big plant of corn, y tenía dos mazorcas o dos elotes. and it had two ears of corn. Uno ya era grande y el otro era One was pequeñito. big, one was smaller. Y me quedé pensando, ¿qué significa esto? And I said, well, what does this symbolize? What does this mean? Y me dice el que me estaba escuchando, And the one who was listening to me said, dice, pastor, Pastor, el elote grande representa a usted, you're that big corn porque usted está lleno de semillas. because you're full of seeds. Y el pequeño es su hijo. And that smaller Tú one tienes un hijo, developing, ¿verdad? you have a Sí. son, right? He's like, yeah, that's your son. Así que si usted lo mira hoy, So we see him today, todavía está pequeño ese elote. he's still a smaller piece of corn there in that relation. Pero cómo el Señor prepara el mensaje de tal manera que uno lo va entendiendo de una manera tan clara. But how the Lord is preparing this in a way that you can see Así que things vamos so a hablar clearly. hoy del ministerio, de lo que representa este manual del sembrador. So I'm going to talk to you about, what's shared here He about the querido manual of the escribir sower. un libro sobre esto. I've wanted to develop a full book based Hice on un this. manualito pequeño, I made a small manual, pero necesito terminar este but I want to proyecto. finish it. Pero aquí vamos a ver lo que voy a hablar el día de hoy. But here we're going to see what I want to share with you today. Le puse el título El manual del sembrador. It's the manual of the sower. Y el título es Las 4 clases de oyentes que tiene que ver esta parábola. And it's the four type of people who sow seed. Y aquí encontramos And here we find la palabra, el manual del sembrador in the manual of the y la sower interpretación de la and an parábola. interpretation of the parable. Jesús le estaba en la orilla del mar predicando So Jesus was at the edge of the sea preaching, y estaba hablando de parábolas. and he was sharing parables. Y él les habló a toda la multitud que había And he shared to all of the ones that were there acerca de esta parábola del sembrador. about the one of the sower of the seed. Pero los discípulos no la entendieron. But the disciples, when they heard it, they did not Entonces understand le it. llamaron aparte y le dijeron, maestro, enséñanos, ¿qué quería decir? ¿Por qué? ¿Por qué les habla por parábolas? And they went up to Jesus and they asked him, why do you speak through us through parables? Speak clearly. We ¿Por don't qué no les understand. dice las cosas? Just tell people what you're trying to say. Y él les dio la interpretación. And he gave them the interpretation. Dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan. So that seeing they wouldn't see and hearing they wouldn't Porque los understand. judíos de alguna manera estaban bloqueados y no entendían el mensaje. Because the Jewish culture there couldn't understand the message. Entonces, si usted mira esa foto que tengo ahí, So if you see this image that I have there, ese tipo se parece a mí. that represents me Cuando yo here, era jovencito. when I was younger. El pelo larguito When I así, had that long hair, con mi chirta aquí en medio. when I had that little bag Ahí there, tenía lleno de maíz I had corn there, y estaba con un barretón sembrando el maíz. and I was having to push the corn into the ground. Así que para mí no era difícil interpretar esta parábola. So it wasn't difficult for me to understand this parable. Así que si nosotros vamos a Lucas 8:9, So if we see in your Bibles in Luke 8, verse 9, dice la Biblia, y sus discípulos le preguntaron diciendo, and his disciples asked him, saying this, ¿qué significa esta parábola? what does this parable mean? Imagínate que eran los discípulos del Señor The disciples of the Lord, y no entendían. they didn't understand. Imagínate la otra gente. Imagine everyone else listening. Y uno predica y enseña esto y la gente no lo entiende. Because even today, you'll preach it and you'll teach on it, and people don't Porque no understand. tienen idea qué significa todo lo que el Señor quiere decir. Because they have no idea what God is saying here. Y el mensaje central de esta parábola, And the central viewpoint, the central theme le here, estaba diciendo a mi nuera el jueves, I was telling my daughter-in-law here Thursday, que cuando yo comenzó Windows 98 now when Windows 98 first came out, y compré un programa de Sierra, and I bought a Sierra program, y yo hacía todo, yo sacaba todos estos dibujitos y los Era- ponía juntos. it was a clip art program that allowed me to get Y little clip creaba art images estas, and estas figuras. to put them into the pictures. Yo era jovencito en el ministerio y aprendiendo a manejar la And I computadora. was just learning, ministry and this, trying to figure out Porque- how to do presentations. Yo recuerdo que esta computadora nos costó como $4,000 Because I remember the computer back then, it cost $4,000 for an at-home PC. y era Windows 98. And it ran with Windows 98. Y eso era lo máximo que podíamos comprar. And it was like the biggest, Una- fanciest thing you could get back then. No había Dell, no había, There era was no Dell. compact. It was a compact, which was later bought by HP. Así que
con esto iba trabajando, iba labrando, iba creando esta parábola. So I was writing and creating this. Así que la parábola tenía que ver con la frase central que decía, el que tiene oídos para oír, He that has ears to hear, oiga. listen. No todos oyen, Not everybody o todos listens. oyen, pero no todos entienden. Many hear but do not understand. Y por eso es importante escuchar, So you have to listen, entender understand, y creer. and believe. Muchas veces oye, pero no Many entiende. times you hear but do not Hay understand. mucha gente que oye, qué bonita palabra, pero no And you la say, "Oh, entiende. Pastor, that was a beautiful word." Pero vamos a leer en la ocasión por qué se produjo esto. We're going to see why this was produced. Lucas 8, del 4 al 8, Luke 8, 4 through 8. dice la Biblia que juntándose una gran multitud And gathering together a great multitude, y los de cada ciudad venían a él and from every city they came to him, y les dijo por parábola. and he would tell them through parable. ¿Cuánta gente tenía para escuchar al maestro? How many people were there to listen to the teacher? Mucha gente. A multitude. Y muchos venían de diferentes And many came from where? ciudades. From many cities. Y entonces él comienza a darles esta parábola. So then he began to share this with them. El sembrador salió a sembrar su semilla. The sower went out to sow his seed. Y mientras sembraba, And while he was sowing or planting, una parte cayó junto al camino some was dropped along the path, y fue hollada, and it was taken and y consumed. las aves del cielo la comieron. And the birds of the sky ate it. Otra parte cayó sobre la piedra Another part of it landed upon y the rock. nacida se secó porque no tenía humedad. And when it was born, it dried out because it did not have any water. Y otra parte cayó entre espinos. And another one was on the thorns. Y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. And the thorns grew up together with it, and they choked it out. Y otra parte cayó en buena tierra The other part was in good, fertile land, y nació. and it was Y born. llevó fruto, And a it took fruit 100 por uno. of 100 to 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz: And in speaking these things, he said in a great voice, el que tiene oído para oír, "He that has ears to hear, oiga. listen." Recuerde que él no tenía micrófono, Remember, he didn't have a microphone, pero en la orilla del mar, but at the edge of the sea, con toda la gente que estaba amontonada, with all the people there, les estaba hablando por parábolas. he was sharing parables. ¿La entendieron? Did you understand it? ¿La entendieron sus oyentes de él? Did they understand it? No. No, the people listening then at that time did not. Ahora, por eso cuando Dios me habla de esta parábola, So when the Lord shared and spoke to me about dice, this no parable, tiene que ver con el sembrador, it's not about some guy sowing seed. no tiene que ver con la semilla, It's not about the seed. tiene que ver con la clase de It's oyentes. about the type of Los que people oyen. that are listening. Yo puedo traer la semilla, I can bring a seed. yo puedo traer al sembrador, I can bring the person planting. pero si el oyente no está entendiendo, But if the hearer there is not hearing, no está perdiendo el mensaje. they're not capturing the message. ¿Cuánto mensaje hemos perdido de este púlpito? How many messages have been preached from this Porque la gente pulpit no entiende. that is not understood? Lo entienden de una manera tan limitada. It's understood in such a limited way. Yo lo entiendo porque yo hacía este trabajo. I know that because I did that kind of work. Por eso Dios te llama a uno a hacer este tipo de trabajo, porque uno sabe lo que había que hacer con la manera de preparar el terreno. Because the Lord called me to prepare land that way when I was first born. Ahora aquí vamos a hablar de las 4 clases de oyentes. We're going to talk about the 4 type of sowers. Vamos a hablar de los oyentes del camino. The ones that are on the path. ¿Quiénes son los oyentes del camino? Who are those people that are there on Y the path? quizás usted se va a colocar en uno de esos. And maybe you as an individual may relate to one of these. Si usted va a ser ese oyente que nomás es de los que oyen If you're that sower there, y no entienden. but that may not, you may hear, but you don't understand. A ver, ¿dónde te vas a clasificar hoy? Where will you classify yourself today? ¿Verdad, Gaby? Right, Sister Again? Ahora, el segundo, The second, los oyentes de los pedregales. the ones that were there on the stones. El oyente es usted y soy yo. So you and I we're the people, Entonces, the sower is not, or ¿soy is you un and I. oyente del camino You're either on the path o soy un oyente de los pedregales? or one on the stones, the rocks.
¿O soy un oyente de los espinos? Or am I one of the ones that's in the ¿Cuál de thorns? esos tres oyentes es usted? Which one of those three are you? El cuarto, The fourth, los oyentes de buena the tierra. sowers in good soil. El que tiene oídos para oír, He that has ears to hear, oiga. let him hear. Recuerde el mensaje. Remember the word. Ahora vamos a hablar de los oyentes del camino. We're going to talk about the ones on the path or on the road. ¿Quiénes son los oyentes del camino? You know, who are those that are on the road? Porque el sembrador, Because the sower, ¿quién es? who is it? ¿Y la semilla? And the seed is what? ¿Cuál es la semilla? What is the seed? Well, let's talk about that. ¿Y el oyente? And the hearer, ¿Qué clase de oyente? what kind of listener are you? Sí, todo lo que se involucra esta enseñanza Everything that has to do with this teaching es bien profunda. is very profound. Amén. Así que en Mateo 13:5 Matthew 13:5, dice la Biblia, the Bible says, el sembrador salió a sembrar su semilla the sower went out to sow his seed, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. and while he was planting or sowing, a part of it fell on the road. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué hizo el sembrador? What ¿Dónde did la he do? sembró? Where did he sow? Where did he plant? ¿Ah? No. No la sembró. He didn't sow that seed, guys. La tiró. He threw it out there Porque no preparó la tierra. because he didn't prepare the soil. No preparó el terreno. He didn't prepare the land. Es como cuando va una persona a un país It's like when a person goes to a y country, encuentra muchos niños en la calle they find a lot of kids on the y street. les comienza a dar dinero a todos They keep giving them money to y le them. preguntan, ¿y por qué hace eso? I say, why are you giving this kid money? Por si es mi hijo. Just in case he's my kid. That's a joke, guys. It's okay. Muchas personas Many people. dicen, ay, fui y le hablé a una persona y recibió a Cristo I went and talked to this person and I received y Christ, nunca más lo volvió a ver. but I never saw Ni lo them again. discipuló, ni They fue a weren't la iglesia, discipled, ni they se didn't go to church, convirtió, ni se they weren't bautizó, converted, they weren't ni baptized. creció, ni sirvió, They didn't raise them. They didn't help grow pero se them. lo ganó. Oh, but I won them for the Lord. Y eso fue lo que me decía este evangelista. And that's what this Carlos. evangelist was telling me, Carlos. Me reventó esta palabra. He's like, this broke me, brother. Porque lo que estás diciendo es una Because realidad. what you're telling me is a reality. Esto lo experimenté en mi vida personal. I experienced this in my own life. Ahora el sembrador salió a sembrar su semilla So the sower went to sow his seed, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. and when he did that, a part of it landed on the road. Ahora vamos a hablar de los oyentes de los pedregales. Now we're going to talk about the one that's on the rocks, the hearers or listeners on the rocks. En Mateo 13:6. Matthew 13:6. Y otra parte cayó sobre la piedra. And another part fell on top of the rocks. ¿Cómo se le ocurre al sembrador How can somebody sowing ir or a planting sembrar go la plant semilla stuff? Go en plant los seed. pedregales? Why would you plant seeds into stones? Se va a emocionar lo que viene a continuación. You'll see what's happening as we Porque continue. les voy a dar una explicación de cada terreno, de cada lugar. So I'm going to give you an explanation of type of soil and what's going on here. Amén. Amen. Y esta palabra es para los evangelistas. And this is for evangelists. Y el que la sembró entre los pedregales, And that was born on the rocks. la semilla nació The seed was born, y se secó but it dried porque no tenía humedad. because there wasn't any water. Amén. ¿Ah? Ni tierra. Not even dirt there in that. Qué bonito trabajo hice, ¿verdad? Aquella época que podía trabajar. Yeah, we haven't updated the graphics since Windows Luego- 98. Aquí no encontré mucho que poner, Here I couldn't find a lot to show pero aquí you. dice Mateo 13:7. But Matthew 13:7 says, Esos son los oyentes de los espinos. other part fell over the thorns. Mateo 13:7. Matthew Y 13:7. otra parte cayó entre espinos Another part fell on the thorns. y los espinos nacieron juntamente con ella And the thorns grew up together with y it. la ahogaron. And they choked it out. Ahora se oye bonita la parábola, The parable sounds beautiful, pero no la entienden. but they don't understand it. El que tiene oídos para oír, He that has ears to hear, oiga. let him listen. Y otra parte cayó en buena tierra. And Mira la another part buena fell tierra. in good soil. Y nacida llevó fruto a 100 por 1. And it was born and it gave fruit of 100 to 1. Qué bonito ver esos terrenos sin árboles, sin nada, You see all those that Sin land without raíces. trees or roots or things preparados para prepared to plant. la cosecha. Y nacida
llevó fruto a 100 por uno. and it was born and it gave fruit up to 100 to Esta 1. fue la que fue sembrada en buena tierra. This was in good soil. Amén. Amen. Te dije que no iba a predicar hoy. Told you I wasn't really preaching today. Les voy a enseñar una parábola. I'm teaching you a parable. Jesús no predicó 33 sermones durante su ministerio Jesus preached 33 messages, sermons, y el resto lo dedicó a la enseñanza. and the rest of it was dedicated to Él teaching. era un maestro. He was a teacher. A él fascinaba oírlo. It was fascinating to Un listen to. maestro no le gusta mucho escuchar a los predicadores, Teachers don't often like to listen to preachers. porque los predicadores son enérgicos y predican Because y le dan preachers y are ¡pam! energetic brincan, and they saltan. wow, they jump, they scream, they yell. Pero un maestro es suavecito, But a teacher is calm. pero le está metiendo el dedo hasta lo más profundo. But he's putting that ear in there to your deep parts there to get you out. Te está partiendo en dos. You know, it's just parting you in two. Y tú dices, wow. Entonces, oí pues vosotros la parábola del sembrador. So listen then to the parable of the sower. Aquí ya no le está hablando a una multitud. It's not talking to a big group anymore. Aquí le está hablando a sus discípulos. Talking to his disciples. Dice, ¿por qué a ellos les habla por parábolas? Why are you speaking through parables? Y le dijo el Señor, The Lord told them. para que oyendo no oigan So that even hearing, they do not listen or understand. y no entienden. Pero a vosotros, But to you, que sois mis discípulos, or my disciples, a ustedes sí les es revelado los misterios del reino. it is given to you to know the mysteries La of the kingdom. diferencia de ser un oyente por ahí de aquellos que están por acá al lado, The difference of being a hearer or listener that's just there on the pine, pero un verdadero discípulo del Señor. but a true disciple of the Lord. ¿Quién es usted? Who are ¿Un you? oyente cualquiera Are you whatever type of listener or hearer que nomás oye, that just hears pero no hace lo que oye, but doesn't do what they pero hear? viene a oír, But they come to listen. quizás para dar su propia opinión? Maybe they just want to give an opinion about what they heard. Pero veamos. But let's see. Vamos a hablar de la semilla. We're going to talk about the seed. Recuerde que hay varias cosas, que hay varios elementos en esta parábola. There's very elements in this parable. La semilla, ¿cuál es la semilla? The seed is what? Dice la palabra The word says, en Lucas 8:11, Luke 8:11, es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. he says in the parable, the seed is the word of God. La gente no sabe, la gente no entiende People do not que tú understand vienes a la existencia del mundo por la palabra de Dios. that you come into existence in this world through La the Biblia word dice of que God. el mundo fue creado por su palabra But the world was created through his y word. todas las cosas vinieron a la existencia por la palabra. And all of things came into existence was because of his word. Entonces, cuando el Señor está hablando a sus discípulos So when the Lord is speaking to his disciples acerca de que la palabra, about the word, la semilla es la palabra de Dios. that the seed is the word of God. La semilla es la palabra de The Dios. seed is the word of God. Entonces, si la palabra de Dios no encuentra un terreno donde pueda nacer, So if the word of God doesn't find a territory where it can grow, se va a morir. it will die. No la persona, lo que se muere es la semilla. You know, not the person, but Porque what's in lo the que le da seed. vida a usted es la semilla. Because that which gives you life is that seed. Si la palabra de Dios no entra en un terreno bueno en tu vida, If that seed se doesn't va a enter echar a into good, perder, fertile mis soil amigos. in your life, it's going to be lost. ¿Aló? Hello? ¿Escuchen? Do you hear? El que tiene oídos para oír. He that has ears to hear, let him Oiga. listen. Entonces, qué es la semilla? So what is the seed? The La word, palabra de Dios. the word of God. La Biblia dice que las almas nacen por la palabra de Dios. The Bible says that souls are born through the word of God. En primera de Pedro 1:23. In 1 Peter 1:23, Siendo renacidos no de simiente corruptible, having been born again not through a corruptible seed, sino de incorruptible, but an incorruptible one, por la palabra de Dios, through the word of God que vive y permanece para siempre. that lives and remains forever. Somos renacidos, ¿por qué? We are born again, what? Por la palabra. Through the word. Lo que te trae a la existencia y al mundo espiritual para nacer de nuevo es por la palabra de Dios. That brings you into existence is through that word of God. La palabra es vida, The word is life. la palabra trae las cosas a la existencia. The word brings things into existence. Todos renacemos de nuevo al reino de Dios por la palabra, Then we're por all el born again evangelio. through that word, through the gospel. Por eso es necesario predicar. That's why it's necessary to preach.
Dice la Biblia, porque a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la Because predicación. it pleased God to save man through the craziness Ahora- of the gospel preaching. Recuerden Remember this. que esta es una parábola profética It's a prophetic parable de cómo sería recibido el evangelio. of how the gospel would be Jesús está received. diciendo, esta es la semilla, Jesus was saying, look, this is, esta the es seed. la parábola del sembrador. This is the parable of the sower, Pero míralo, es profética. but it's prophetic. Él no lo dijo, pero esto lo interpreté. This is what I'm wanting to understand you, that I would interpret it. Y comencé a buscar mucha información sobre por estas porciones de la palabra de Dios. So I began to research the scripture a lot. Y preparé mucho este material. And I worked hard on this Y a veces me material. preguntan, ¿por qué no lo comparte más seguido? And people often ask me, well, why don't you share it more often? Porque quizás no he encontrado los oyentes que necesito. Maybe I haven't found the right listeners that need to hear it. Ahora, esta parábola profetiza This word prophesies acerca de cómo sería recibido el evangelio. of how the gospel would be received. Dice, algunos ni oirán. Some wouldn't even hear it. Ahí está la semilla tirada. There's the seed there. Yo paso por un lado I go through one side y no le pongo atención a la semilla. and I don't listen to that seed. ¿Ok? Otra semilla está tirada entre pedregales. Esa no es para mí. The other seed there that's on the rocks there, that's not for me either. Ahora, algunos ni oirán. Some would say. Otros recibirán, pero pronto se apartarán. Which means some will receive, but soon they will leave it. Porque la estás poniendo en un terreno que no está preparado. Because you're putting that seed in land that is not Otros prepared. seguirán por algún tiempo, pero poco a poco perderán interés. Others, they're going to follow for a small amount of time, but little by little, they will lose interest in the gospel. Y algunos se mantendrán firmes hasta dar fruto. And some will remain firm until they give fruit. ¿Cuánta gente How en many su ministerio people in your ministry llegan a la iglesia? come to church? ¿Cuánta gente se convierte en nuestras iglesias? How many are converted in our churches? ¿Y dónde están hoy? But where are they today? Decía el evangelista Anacondia The gospel evangelist, Anacondia, que tuvimos una reunión con un grupo de pastores. Bueno, yo era el chofer de uno de ellos. we had a group of pastors at the time. I was just the chauffeur of one of the pastors. Era el pastor César It was Castellanos, Pastor Castellanos, Pablo Bottari, Pablo Bottari, Paulo Deiros, Pablo Deiros, el pastor César Castellanos, Pastor Castellanos, a Carlos Jiménez, Carlos Jimenez, que fue el que fue a predicar en su iglesia. one of where I preached the first Comencé message hablando de él. and shared this. Satirio dos Santos. Satirio dos Era un Santos, grupo de los más grandes. which at the time, these were some of the Y greatest estaban evangelists there were. hablando acerca de que Dios iba a hacer algo en Houston, porque no era casualidad que ellos todos estaban ahí reunidos. They were talking about how God would be doing something big in Houston because Estaban rompiendo los aires. they were preparing the land Venía a hacer algo en esta ciudad. to do something in the city. Pero Anacondia dijo algo que me llamó la atención, But Anacondia said something. que era un evangelista. He was an evangelist. Dijo, yo gané más de 4 millones de personas en Argentina. He said, I've led to Christ more than 4 million people in Argentina. Y un día quería hacer un evento en una ciudad And I wanted to do an event in a church, y no tenía una persona que me ayudara. but I didn't have one person to help me. ¿Dónde están todos los millones que ganamos? Where are those millions of people that he led to Christ? ¿Oyeron? Are you listening? ¿Se convirtieron? They converted, Pero desaparecieron. but they disappeared. And Se they fueron. left. They left. Nadie los discipuló. No one discipled them. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. That's the problem in the church today. Esto está muy bueno con una conferencia de pastores, That'd be ¿verdad? good for a pastoral conference, right? Las almas nacen por la palabra. Souls are born for the word of God. Amén. Amen. Ahora, el propósito de la parábola. ¿Cuál era el propósito de que se enseña por parábolas? The purpose of teaching in parables, what was it? En primer lugar, First, para ocultar las enseñanzas del reino de Dios a aquellos que no eran capaces de entenderlas. to hide the teachings of the kingdom of God to those that were not able to understand it. En segundo lugar, Secondly, la parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a todo aquel que tenía un corazón preparado para recibir el mensaje del Evangelio y de Cristo. the parable was an effective tool to communicate these truths to everyone that had a heart prepared to receive
the message of the gospel of Christ. Y la parábola tenía la capacidad de despertar la mente de algunos de sus oyentes para que posteriormente pudiese resplandecer la luz del Evangelio. The parable also had the ability to awaken in the mind of some listeners that later they would be able to replace that with the light of the gospel. Amén. En cuarto lugar, Fourth place. la parábola enseña solamente una verdad central. Parables only have one central truth. Y la parábola se compone normalmente de tres partes. And the structure of a parable is in three La parts. ocasión, The occasion or the la setting, narración the narration or the telling of it, o la aplicación espiritual. and the application or spiritual lesson. ¿Cuál fue la ocasión? So what was the occasion? La ocasión se encuentra en Mateo 13, 2 y 3. We see Matthew 13:2-3 for the setting. La gente estaba sentada en la playa. The people were sitting at the beach. Jesús no predicaba en un edificio como este. You didn't see Jesus preaching inside of buildings. Ay, pastor, ¿cómo vas a ir a predicar en la playa? Pastor, you going to go preach at the beach? En esa época la gente no usaba los bikinis que usan hoy, The swimwear people used back then was a lot more conservative. ¿verdad? Bueno, la ocasión se encuentra en Mateo. La gente estaba sentada en la playa. People were there at the beach. En segundo lugar, se juntó mucha gente. Many people got together. Y entrando él en la barca, se sentó And getting there on the boat, he sat y down. toda la gente estaba en la playa. And everyone there was on the beach. Y les habló muchas cosas And he por spoke parábolas many diciendo, things through parables, saying, he aquí el sembrador salió a sembrar. the sower went to sow. La narración comienza en el versículo 3 con estas palabras. The narration of it begins here, in verse 3. He aquí que el sembrador salió a sembrar The sower went to sow y a seed. termina en el versículo 9, And it ends in verse 9, en donde dice, where it says, el que tiene oído para oír, he that has ears to hear, oiga. listen. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, And he spoke many things through parables, he saying aquí el this, sembrador salió a sembrar. behold, the sower comes to sow. Ahora, la aplicación o la verdad espiritual consiste en una corta expresión. And then the spiritual truth is in this one expression, En Mateo 13:9. Matthew 13, El que tiene oído para oír, he that has ears to hear, oiga. listen. Y repite la And misma then he frase. repeats and he repeats that. La parábola del sembrador, The word of the sower, Mateo 13:3. Matthew 13:3. Y les habló muchas parábolas. And he spoke to them many parables. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Here the sower went to sow. Hay dos tipos de sembradores. There are two types of sowers. ¿Ok? Primero vamos a ver que el sembrador va a sembrar una cosa o va a sembrar otra cosa. So a sower is going to plant one thing or plant something else. Hay dos tipos de sembradores. There's two types. Yo no sé cuál de esos es usted. I don't know what kind you are. Pero lo que está hablando acá es que hay un sembrador que siembra la cizaña And there's some of them that go and they just plant like porque the de la chaff boca del corazón because of the mouth of their heart, habla la boca. the mouth speaks. Entonces lo que tú tienes en tu corazón, So whatever you have in your heart, si tú siembras enojo, ira, resentimiento, amargura, todas esas semillas que tú plantas en la vida de otras personas, if you just have wrath and anger and frustration and you're sowing that into other people, eso es lo que va a producir. then that's what you're going to produce. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu familia? What are you sowing in your family? What are ¿Eres you una sowing in your persona children? positiva o eres una Are persona, you an uplifting, positive eres person? una persona conflictiva? ¿Qué estás sembrando? Or are you always in conflict? What are you sowing? ¿Verdad que está bueno esto? It's good, right? Entonces está el tipo de la cizaña, So we see the one that's doing like the chaff, el sembrador de la cizaña the sower of that, y el sembrador de la buena and semilla. the one of the good seed. Aquí está hablando de un sembrador, ¿verdad? Here we're talking about a good. ¿Dónde te vas a colocar dentro del reino de Dios? Where will you put yourself in the kingdom of God? ¿Vas a sembrar la buena semilla Are you going to be sowing good seed? o te vas a seguir sembrando la semilla que estás sembrando ahora? Are you going to be sowing the seed that you're sowing now? Discordia, Discord, pleitos, frustrations, contiendas. fights. Hay gente que no se quiere sentar contigo a comer. There's people that may not want to sit Que next te to you, quiere to eat, evitar por cualquier lugar. that they want to avoid you for any reason. Pero es que tú no te das cuenta de lo que estás adentro, de cómo hablas. But you don't realize that negativity that's ¿Y de qué inside of hablas? you and what you're talking about. Porque de la abundancia del corazón, Because out of the abundance of the heart habla la boca. speaketh the mouth. Ay, 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 ay. Ahora, el sembrador. The sower.
¿Quién es el que siembra la cizaña? You know, who is it, the one that plants weeds and things Aquí like that? está tu jefe, Here it is, boss. el diablo y sus hijos. The devil and his children. El campo es el mundo. The land here is the world. La buena semilla The good seed son los hijos del reino are the children of the kingdom. y las cizañas And those weeds son los hijos del mal. are the sons of evil. ¿Qué clase de sembrador es usted? What are you sowing? Wow, está tremendo esto, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo You know, the enemy that sowed it is the devil. y la ciega es el fin del siglo And we're talking about, you know, that's at the end of the y age. los segadores son los ángeles. And those that harvest are the angels. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. In the way that you pull up the weeds or the chaff and then it is burned in the fire, at the same time will be the end of the age. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles The Son of Man will be sent with his angels. y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. And he will come and pick up everyone who has been serving in evil and Y does los iniquity. echará en el horno de fuego And he will cast them out into y it, allí será el Thing lloro y fire. el crujir de dientes. and there will be the gnashing and crushing of teeth. Hermano, yo no sé, pero yo no quiero sembrar cizaña. Brethren, I don't know about you, but I don't want to plant chaff or wheat. Yo no quiero perder mi oportunidad de ser un sembrador de la palabra. I don't want to be, you know, somebody who's sowing those things. Ahora on ustedes people. me entienden por qué tengo tanta pasión por la palabra. Maybe you understand why I have so much passion for the word. Para mí, predicar la palabra es mejor que comer, You know, for me, preaching the word is better than que eating dormir o something cualquier otra cosa, or sleeping or any other thing, right? porque yo entiendo Because I el valor de understand lo que tiene esto. the value of what this is. Soy un sembrador del reino de Dios. I'm a sower of the kingdom of God. Yo no sé qué sembrador es usted. I don't know what kind you are. Los sembradores de la buena semilla. The sowers of the good seed. Cristo, el sembrador de la buena semilla. Christ is a sower of the good seed. Mateo 13:37. Matthew 13:37. Respondiendo él, les dijo Jesús, Responding, he said, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre He that sows the good seed is the Son of Man, y los hijos del reino. and the children of the kingdom. El campo es el mundo, The land is the world. la buena semilla son los hijos del reino That good seed is the sons of the kingdom, y las cizañas son los hijos del malo. and those weeds or chaff are the children of evil. Ahora vamos a hablar de los grandes errores We're going to talk about the biggest mistakes que cometió el sembrador. that the sower committed. Sembró la semilla dejándola caer en 4 clases de terreno. So he sowed the seed, allowing it to go into 4 different types of Escuchen muy land. bien, si usted viene a ser parte de este ministerio, parte del reino de Dios, If you come to be a part of this ministry or just part of the kingdom tienes of que God, aprender a someterse a la autoridad que Yeah. Dios ha puesto you have to learn how to submit to the authorities that y are over you pasar el proceso que necesita pasar por tu vida. and go through the process that you have to go through in your own life. La semilla en ti tiene que hacer un proceso That seed inside de que you, tu this mente process tiene que pasar por una renovación, where your mind needs to be renewed. porque esa es la semilla que va a sembrarse. Because that's the seed that Pero will si be está sown. lleno de cucarachas, no va a dejar que la palabra penetre. But if it's filled with roaches or something, it's not going to allow the word to penetrate your ¿Me están heart. siguiendo? Are you following me here? Entonces, si tú vienes al ministerio, no, pastor, yo vengo a servir, yo vengo a que tú me unjas y yo ser pastor. No, Pastor, I'm coming to you anoint me and then I'm a Todo lo pastor. que vas a hacer es pastorbar, porque pastor no va a hacer. All you're going to do is mess up people because you're not ready. Amén. Amen. Entonces, ¿qué hay que hacer? So what do you need to do? Primero, Firstly, mira a ver si Dios te llama. did God call you? Y segundo lugar, Secondly, pídele al Señor dónde te va a poner, bajo qué ministerio para que te entrenen. ask God to ask him, what ministry is he going to Porque put you in tú so you can learn and No be estás trained? listo para abordar un ministerio. Because you're not ready to take on to a ministry. Cuando tú digas que eres un ungido de Dios, el diablo te va a venir a probar como ungido de Dios y te va a dar una paliza y no va a aguantar. Because when you say you're one of the anointed of God, the enemy is going to just hit you when you say that. Porque la gente piensa, no, yo voy a ser predicador. People think, oh, I'm going to be a Mira, el preacher. pastor predica también y le va tan bien. The pastor preaches so well, so I'm going to preach. Muchos ven la gloria, Many see the glory, pero no conocen la historia. but they have no idea of the price. Entonces el or the sembrador sembró la semilla dejándola caer en 4 clases de terreno. history. So he sowed the seed, letting it fall on 4 different types of land or La soil. tiró, no la sembró.
You know, the first one, he didn't plant it. El He just primer threw error it. que cometió este sembrador, The first one that this guy did, ¿cuál fue? what did he do? Que no la sembró. He didn't sow it. He didn't plant it. ¿Dónde la fue a tirar? What did he do? En el camino. He just threw it out on the Y road. esos son esos evangelistas que se creen evangelistas. And that's what Yo le happens hablé with a de lot of Cristo a un evangelists. señor y aceptó a Cristo, pastor. And, you know, oh, pastor, you know, I talked to some, and he accepted Christ. ¿Dónde está la So persona? where's that person that accepted Christ, brother? ¿Ya la discipuló? Did you disciple him? ¿La trajo a la iglesia? Did you bring him to church? ¿Ya se convirtió? Is he converted? ¿Ya se bautizó? Has he been baptized? No, No. pues no la ha vuelto a ver. Actually, I never saw him again. Y tú estás convencido que estás ganando gente para el reino de Dios. And you think you're winning people for the kingdom of God? Ay, ay, ay. It Está hurts, fuerte, eso right? está fuerte, ¿sí o no? Entonces, primero yo le pedí al Señor que me dijera cuál es el terreno que Él me va a dar. So first I asked the Lord, what is the land or the soil that you will give me? Porque yo no voy a sembrar la semilla en el terreno del vecino. Because I'm not going to go be sowing seed in the neighbor's Porque land. cuando voy a cosechar no me va a dejar cosechar. Because I will be able to harvest over the fence. Le dije, Señor, dame el territorio donde quiere que yo vaya a Lord, sembrar. give me that territory where you want me to sow. Por eso me preguntan, ¿y usted por qué no acepta invitaciones de ir a predicar a cualquier iglesia que te invite? And that's why they told me, you know, Pastor, why don't you accept invitations to go preach at other churches? Porque Dios no me ha dado ese terreno, ese es de ese predicador o de ese Because that's pastor. that pastor's territory. That's his land. No, mine. No, it's me. No es mío. It's not mine. Primero pídale a Dios que te dé tu terreno. Ask God for that territory, that land for you to work from. Y en segundo lugar, sepa qué es lo que vas a sembrar And know what you're going to sow y cómo tienes que preparar ese terreno. and how to prepare it. Está hermoso esta palabra. El segundo la segunda la tiró entre pedregales. The second, he kind of threw over the rocks. No tuvo profundidad para echar raíces. Yeah, it wasn't deep enough to take root. No soportó el calor y se murió. Couldn't take the heat. ¿Qué fue lo que se murió? What died? ¿Ah? La semilla, la The palabra. seed, the word. ¿Dónde la va? Entonces, si tú no, ahorita voy a hablar de lo que es la sanidad interior y la liberación y todo lo que tu alma necesita You know, pasar, so we talk about, you know, internal healing and deliverance. porque eso tiene que ver con los pedregales. But that has to do with the rocks. La and tercera la stones. tiró entre espinos The third was y se ahogó into the thorns, and it got y no choked dio out, fruto. and it gave no fruit. ¿Qué pasó con el sembrador? Todo lo que hizo. What happened? With all that seed, Perdió todo su trabajo he lost all of his work. porque todo lo hizo al revés. Because he did everything in the wrong way. Amén. Amen? La cuarta sí fue sembrada en buena tierra. Por último, por lo menos, la cuarta sí fue sembrada. The fourth was planted in good Las demás soil. fueron ¿qué? The other three tiradas. were thrown. La cuarta sí fue sembrada en buena tierra, cayó The en other tierra one preparada was sowed in good soil and landed, y dio fruto a razón del 30, 70 y 100 por uno. and it gave the fruit of 30, 70, and 100 to 1. Así que los misterios del reino. Lucas 8, 10 al 15. In the mysteries of the kingdom in Luke 8, 10 to 15. Y él les dijo, And he told them, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, to you it's been given to know the mysteries of the kingdom of pero a God. los otros por parábolas, The others through parables, para que viendo no vean so that seeing they don't y see, oyendo no and entiendan. hearing they do not understand. Qué tremenda esa profundidad. It's a tremendous Solamente promise. ustedes que están comprometidos conmigo, Only of those who are committed with me, he a said. ustedes sí les voy a revelar los secretos del reino. I will reveal to you the secrets of the kingdom. Esto fue lo que Dios hizo conmigo. That's what God did with me. A mí me reveló los misterios del reino. And he revealed those secrets of the kingdom to me. A mí no me habla por parábolas. He's not speaking through A mí parables. me explica las He's parábolas. explaining the parables. ¿Qué es la diferencia? That's the difference. Algunos estarán oyendo o no Some are estarán. listening, some. Esta es pues la parábola. So this is then the parable. La semilla es la palabra de Dios. The seed is the word of God. Los de junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Those that are there together on the road, those listeners that come, the devil comes and he takes their heart, Y los de word, sobre la and then so that they do not believe and they are not saved. 13. Y los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
y en el tiempo de la prueba se apartan. But those that are on the rocks there, they listen, they get excited, they receive the word with joy, but there's no root. They believe for some time, and then they leave. La que cayó entre espinos, Those that was in the thorns, estos son los que oyen they, la palabra, they hear the word. pero los placeres de la vida But the pleasures of life, se entretienen en los placeres de la vida they get engulfed in them, y no llevan fruto. and they don't take any fruit. Mas la que cayó en buena tierra, But that landed in good soil, estos son los que de corazón bueno of a good heart y recto and upright, retienen la palabra oída retain the word they heard, y dan fruto con perseverancia. and they give the word with perseverance. Qué profundidad en esa enseñanza. There's a profoundness in that teaching. Solamente a los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino, Only the disciples are going to know the mysteries of the kingdom, pero las parábolas son para los otros. but the parables are for the others, Para los que ven, viendo no ven. so that they can see, Y what, oyendo no even seeing entienden. they do not see, Yo no quiero ser de hearing esos they do not oyentes. listen. I don't want to be one of those. Oyentes que vienen a la iglesia cuando se les da la gana. You know, those listeners, they come to church, but not Oyentes when que no toman compromisos. they have no commitments. Oyentes que no quieren responsabilidad. They don't want any responsibility. Piensa que con sentarse en la silla un domingo cada vez en la iglesia es suficiente. You know, they come into church, they sit down, and everything's fine. Usted no es un hijo del reino. You're not a son of the kingdom then. Porque si fuera un hijo del reino, tú estarías sembrando semillas a todo lugar. Because if you were, you'd be sowing seed everywhere. ¿Qué estamos haciendo con nuestra? ¿Engañándonos? You know, what are we doing with ourselves? Ah, no, yo voy al domingo de la mañana a la iglesia, me tranquilizo, me doy un baño de conciencia y me voy para la casa y estoy bien. No, I go to church, you know, I listen on Sunday, I relieve my conscience, and then I go. ¿Quiénes son los otros? Who are the others? Y aquí es donde tengo que terminar el sermón hoy. And this is where I have to conclude the sermon today. ¿Quiénes son los otros? Who are the others? Esos son los oyentes del camino. Those are the ones on the road. Los que oyen, They hear, pero no entienden. do not understand. Los de mente no renovada. Those that do not have a renewal. No han renovado su mente. They've not renewed No le their han mind. cambiado su hard drive. They haven't changed their hard drive. El disco duro. Su mente está embotada. Their brain, their mind is just Piensan stuck. humanamente en cosas racionales. They begin to just focus on reason. No as their tienen brain la is mente good. de Cristo. They don't have Christ. Tienen una mente carnal. They have one focus on earthly Hacen things. lo que la conciencia les pide que hagan. They do whatever their conscience tells them. No, ese pastor no me gusta. I don't like that No pastor. me gusta la manera en que me enseña. I don't like the way he teaches. No me gusta la manera en que I predica. don't like the way he preaches. ¿Ah? Y la manera en que me I regaña. don't like the way he gets on to me. Yo quisiera tener un pastor de esos. Oh, I want to have one of those pastors. Porque me gusta que me diga que estoy haciendo mal. I want them to tell me what I'm doing wrong here. Porque yo no quiero perder mi tiempo Because I don't want to lose my creyendo que voy a ir al reino de Dios y no voy a ir. that I'm going to go to God's kingdom and I'm not going to make Los it. que son hijos del reino son los que siembran la buena semilla. You know, that those are the sons of the kingdom. They know that they sow in the good Pero soil. los oyentes de los pedregales, ¿quiénes son? But who are those? Ahora, los de On the junto del rock, camino, perdón. on the path. the Los road. que oyen. They listen. Y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. But then the devil comes and takes their heart, so they don't not saved. Estos Takes their oyen. word. Hay They can't gente hear, aquí que believe. oye la palabra. You know, there's a lot of people here today Pero cuando that te listen. vas, el diablo te arranca la palabra. But when you leave the thing, you know, the devil just No, takes no the es word para out of your usted, mind. no es para usted, no te Oh, preocupes. it's not for you. You don't need Tú that. estás bien. You're good. Tú eres mi amigo. You're my friend. Ya no vas a poder ir al You cine. can't go to the cinema. Ya no se va a echar sus cervecitas como te las echabas You antes. can't be drinking that much beer. Ya no anymore. se va a revolcar en la vida que llevabas antes. You can't be in that life you were in before. Mejor no, mejor quédate conmigo. No, stay with me. Esos son los oyentes del camino. Those are the ones on the road. Los que oyen y They no hear. entienden They don't understand. que hay un compromiso en el reino de But Dios. there's a commitment in the kingdom of God. Los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Those that hear, but then the devil comes and takes from their heart the Me word. So they're not, fascina they esa don't believe, interpretación. and they're not saved. Y los de junto del camino And those that are together on that road, son los que oyen they hear. y viene el diablo The devil comes y se roba la palabra and he steals the word. para que no crean So they do not believe. y se salven. So they're not saved. Ahora, los oyentes del camino, So the hearers on the road los oyentes de los pedregales and those on the rocks y los oyentes de los and the espinos ones on the thorns y los oyentes de buena tierra. and those on good soil. Ahora, vamos a hablar de clase de oyente.
We're going to talk about the different type of El hearers. primer The oyente first type es el que no ha renovado su mente. hasn't renewed their mind. El segundo creyente The second type es el emocional. is an emotional Christian. ¿Por qué creo yo que es el emocional? What am I telling you is emotional? Porque recibe la palabra con gozo. Because they receive the word with joy. ¿Dónde está el gozo? Where's the joy? En el alma. Down in my heart, right in your soul. La Biblia dice que la alegría está en tu corazón, You know, the Bible says that joy is down in your pero el heart. gozo está en el alma. But that joy literally is in your soul. Cuando una persona está herida When a person is wounded, por maltrato físico, you know, where they've been abused physically, por abuso verbal, verbally, por abuso sexual, sexual abuse, por abuso emocional, emotional por abuse, traumas, trauma, por heridas, wounds, por falta de perdón, lack of forgiveness, por el rechazo, rejection, por todo lo que la vida miserable le ha dado. everything life has Vive given them. persona amargada, They live very bitter, enojada, angry, resentida, resentful, llena de amargura. full of bitterness. Eso se llama los oyentes de los pedregales. Those are the ones that were on the rocks. Le siembra uno la palabra y rebota la semilla. You know, you sow the word and it bounces back at you. Predica uno y al ratito viene a reclamar. And you preach and then it comes back and gets on to you. Esa no soy yo. That's not me, brother. Pastor, esa no soy yo. Le pegó donde le tenía que pegar, pero quiere sacudirse. They hit you where it hits you and then you just want to shake it off. Ese es el emocional. That's emotional Christians. Si la semilla no penetra en tu alma, If the word doesn't Estás penetrate to herido. your soul, you're wounded. tú necesitas sanidad interior, You need internal healing, una clínica del alma, a clinic of the soul, un seminario solamente para ti. a seminar just for you. Hay que desbaratar todo lo que te hicieron daño en la vida You got to break up all those things para that they did to hurt reconstruir you esa tierra para que pueda la semilla penetrar. so that the seed can penetrate. La gente no nace a la vida espiritual porque tiene problemas emocionales. Because people don't grow spiritually because they have those Esto emotional fue traumas. todo lo que Dios me dio para la sanidad interior. This is where God gave me everything to begin with the in clinic of the A soul. mí me hubieran dado un libro, hubiera sido más fácil, If God had given me a book, it would have been easier. pero Dios me lo tuvo que revelar detalle por detalle dónde está cada persona para poder llegar ahí. God revealed it little by little, person by ¿Por person, qué to see what somos people tan are. efectivos en lo que hacemos hoy? That's why we're so effective in what we do today, Porque Dios tuvo que darme toda la revelación completa because God revealed this y completely. entenderlo y pasar por el proceso. And understanding and going through that process. Voy a seguir hablando la semana que viene de esto. I'm going to continue on this topic next week. Pero vamos a hablar los oyentes de los espinos. We're going to talk about the hearers or listeners that are on the thorns. Estos son los carnales. They're what we call the fleshly Christians. A ti te gusta que te digan carnal. You know, in Mexican culture, they say Hola, carnal. carnal, Or ¿cómo my brother, está? carnal. A mí no me llames carnal, hermano. But I don't like that expression Porque los carnales because carnal Christians, son los que la semilla cae entre los espinos. you know, the seed is into the thorns. Aquí tienen usted problemas You get problems, porque el afán anxiousness por las cosas materiales, for material por las things, cosas seculares, secular el things, placer, pleasure. toda la vida alegre. Your whole life, oh, you're Esos excited. son los cristianos carnales. Those are those hearers that are No carnal. quieren comprometerse. You don't want a commitment. Todavía viven el pasado. You live in the past. No ha habido ningún cambio. There's been no change. Imagínate si tú no eres un cristiano de mente no renovada, Imagine if you're a Christian of a non-renewed mind. ¿cómo está tu alma? How is your soul? ¿Cómo están tus emociones? How are your emotions? ¿Y cómo está lo último que es And the last one, los carnales? carnal. La Biblia dice, ninguna condenación There is no condemnation hay para los que están en Cristo Jesús. for those in Christ Jesus, Los que no andan conforme a la carne, those that do not live according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Y voy a explicar más adelante And I'm going to esto, go into more detail on all porque this el stuff. tiempo se nos fue hoy. We're done with time today. Pero luego vamos a hablar de los oyentes de buena tierra. But then we'll talk about the hearers of good soil. ¿Quiénes son los oyentes de buena Who are tierra? they? Los oyentes de buena tierra son los que han pasado liberación, They've gone through deliverance. se han renovado su mente, They've renewed their mind. han sanado sus heridas, They've healed their wounds. han sanado su alma, Soul, se han regenerado, been regenerated, se han liberado del pecado, delivered from sin, han crucificado la carne, crucifying the se han flesh daily, sometido a la voluntad de Dios submitted to the word y of ahora God. viene el Señor y los visita con el Espíritu. And the Lord comes and visits them. Esta semana me daba el Señor una palabra This week the Lord was y giving me me a dijo, word. tienes que predicar sobre los sellos, He had to preach about the seals
Porque así como Satanás marca a los de él con un 666, As Satan marks his with a 666, tienes que hablar de los míos como también yo los marco. you also need to mark how I seal my believers. Porque mis hijos tienen una marca Because God's children also have a mark y of tú tienes que distinction. saber esa And you need marca. to know that mark of distinction. Pero si no vienes a esta iglesia, But if you don't come to church, no te voy a decir I de can't eso. tell you Porque ese es el secreto. because that's the secret thing. Ahora, hermano, Brethren, la pregunta que yo te hiciera hoy, so the question I have for you today, ¿con qué de estos which one of de estos these oyentes se categories identifica? of listeners do you identify with? ¿Eres un cristiano de mente no renovada Has your todavía? mind been renewed? ¿Tus emociones te traicionan? Do your emotions control you? ¿Cómo están tus emociones? How are your Ay, emotions? por favor, no me hable así porque me lastima. Oh, brother, don't talk to me like you're going to hurt my feelings. No me hables así. Don't talk to No me. me llame la atención. Don't get on to me like that. Te voy a castigar I'm going to punish you. porque no me voy a sentar contigo. I'm not going to sit next to you. No voy a comer contigo I will not go to porque no me eat with you. gusta cómo me llamas. Because I don't like the No way me you gusta call me cómo out. me hablas. I don't like the way you talk No to me me. gusta cómo me corriges. I don't like the way you correct me. Tú eres una persona herida, hermano. You're a person who's still hurting with things. No aceptas que te diga nada. You don't accept that they tell you anything. ¿Por qué? Why? Porque verdaderamente no ha habido un proceso en la liberación y la sanidad. Because you haven't gone through that process of healing. Qué triste ver personas así. And it's tough seeing people still like ¿Y it. cómo están engañadas en la iglesia? But they're so misled in the church. Creyendo que se van para el reino de Dios. Thinking, oh, I'm going to go to the kingdom of ¿Para God. qué los quiere Dios allá? Why does God want you there? Si aquí no te aguantan, ¿quién te va a aguantar allá? If you can't stand yourself here, what makes you think they can stand you there, right? Ah, es que Dios tiene mucho amor, But God has love. pero te dio una dirección para que aquí te obedecieras. But He gave you a path and Y things si to no lo follow. obedeces acá, But if you don't do those things here, ¿qué va a hacer allá? why would you Si do allá it nomás there? tienes que seguir órdenes. Because over there, it's following orders. Las mujercitas que dan órdenes en su casa Ladies that direct things in their home no van a estar allá, aren't going to be there. porque al jefe no le pueden dar órdenes. Because you can't give, Al rey de reyes y señor de señores no le puede decir que haga las cosas diferentes. you can't tell the King of Kings and Lord of Lords how to do Hombres, tomen su lugar como sacerdotes. things. Men, take your place as high priests. Amén. El Love. Señor dijo una palabra muy interesante. The Lord gave a very interesting Dice, word. maridos, amad a vuestras mujeres. Husbands, love your No dijo wives. que las entendiera He didn't tell you to understand them. y que las amara nomás. He just told the husbands to love their A wives. ella le dio una asignación más pesada que a nosotros. Because he gave her a O tougher ¿Quién assignment. sabe si es más pesada? I don't know if it's word. Pero ella dijo, mujeres sujetados a vuestros maridos. And it said, women, submit to your husbands. La mujer se tiene que sujetar So the woman has to submit. si el hombre la tiene que amar. But the man has to love. ¿Cuál es más fácil? Which one's easier? ¿Amar Love o sujetar? or submit? Cuando una persona pasa por todo el proceso de sanar su alma, When you go through this process of de healing renovar yourself, su mente, renewing your de mind, liberarse del pecado, delivering yourself from sin, nace otra persona dentro de esa persona, another person is born, que es la persona de Dios viviendo en él. which is God living in Y you. que es una dulzura, es un amor. And it's Hay it's otra love. otra It's persona. a different essence of who you are. De modo que si Cristo está en ti, Because if nueva Christ is in you, creación, all things are made new. las cosas viejas pasaron, Old things are passed away, todas son hechas and nuevas. everything is made new. Que Dios bendiga esta Let palabra. the Lord bless this word. El tiempo se fue The time is y yo come, estoy comenzando con ella, and we'll begin with it, pero a ver si podemos continuar. and we'll continue with it. Thank Puestos you. de pie, vamos a orar Thank you. y partir.